Vamos a hablar con Víctor Becker, exdirector de Estadísticas del organismo. Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, gusto de ¿Qué saludarte. tal? Un gusto, gracias por atendernos nuevamente. Víctor, me gustaría repasar con usted, antes de empezar a fondo con la nota, un cuadro que preparamos respecto a nuevas polémicas que hay alrededor del INDEC, porque se han sumado nuevos datos en los últimos días. En primer lugar, el organismo, ahí lo tienen, suspendió ayer la publicación del dato de pobreza nacional. Algunos indican que fue directamente Axel Kicillof el que le pidió al organismo que no publicara este dato. Hoy Jorge Capitanich lo justificó hablando de, bueno, un tema de empalme, de falta de convergencia entre las bases, en fin, medio inexplicable, ¿no?, lo que dijo Capitanich, pero justificó que el INDEC no publicara el dato de pobreza. Hace 3 meses que el INDEC dejó de divulgar el dato de canasta básica, tanto relacionado a la canasta básica alimentaria como a la canasta básica total, que es lo que se utiliza para medir niveles de pobreza y de indigencia. A último momento, por un cambio de base, además, el INDEC modificó el PBI de 2013. Recuerden, daba 4,9, terminó dando 3. Y terminamos con esto. Según Fiel, la canasta básica alimentaria asciende a 2.600 pesos y la canasta básica total, que es lo que mide cuánto debe ser el ingreso de una familia para superar los umbrales de pobreza, llegó a 4.700 pesos. Esto ya no se puede comparar con los datos del INDEC, sencillamente porque ya no hay más publicación de la canasta básica, como mencionábamos recién. Ahora sí, retomamos con Víctor Becker con esta introducción. Becker, ¿hay alguna justificación para que el INDEC haya suspendido la divulgación ayer del nivel de pobreza en el segundo semestre en la Argentina? No hay una justificación, hay una explicación que es la siguiente. En el día de ayer el INDEC había anunciado que iba a dar a conocer 2 índices, el índice de pobreza y el índice de indigencia. La explicación es más fácil de entenderla si nos referimos primero al tema de la indigencia. El dato que tenía que dar era el que correspondía al segundo semestre del 2013. Por lo tanto, los argumentos que dio el jefe de gabinete poco tienen que ver porque estamos hablando de datos que corresponden al año pasado. El problema que enfrentaba el ministro es que no podía seguramente responder a lo que inmediatamente le iban a preguntar, y que es lo siguiente: para poder medir, por ejemplo, la indigencia del segundo semestre del 2013, iba a tener que utilizar el valor de la canasta de indigencia que había calculado el INDEC, que por ejemplo para diciembre del año pasado señalaba que una persona que tuviera ingresos superior a 255 pesos mensuales, o sea, más de 850 pesos por día, no era indigente. El problema es que si uno toma esa canasta que estimó el INDEC y que supuestamente costaba en diciembre del año pasado 255 pesos, y la mide utilizando los precios de precios cuidados, o sea, los precios oficiales que acordó la Secretaría de Comercio con las empresas, esa canasta hoy da cuanto menos 600 pesos. Entonces, la pregunta obvia que se le iba a hacer al ministro era: ¿quiere decir que entre diciembre y ahora hemos tenido un 138% de inflación? Esa es una alternativa. O la otra, obviamente, es que los precios que se usaron para medir la canasta del INDEC en diciembre no tenían nada que ver con la realidad. Obviamente lo mismo aparece con el tema de la pobreza. Por lo tanto, creo que lo que no encuentran en este momento es una forma de poder explicar lo que es obvio, y que es que los valores de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total que venía difundiendo el INDEC, al igual que al resto de las estadísticas de precios que venía difundiendo el INDEC, no tenían en absoluto que ver con la realidad. Frente a esa alternativa, lo único que el ministro aparentemente ha logrado es convencer a la presidenta de patear el tema para adelante, y me imagino que estarán estudiando sus asesores cómo salir de este intríngulis. Y eso, traducido en castellano, es un poco lo que quiso decir el jefe de gabinete con este tema del empalme y demás, que en realidad no tiene nada que ver con los valores del 2013. En todo caso, el tema del empalme va a ser el día que decidan volver a medir la canasta básica alimentaria y la canasta básica total
para el 2014, cosa que por ahora no se está haciendo. Claro, porque sería injustificable, ¿no? Digamos que la canasta básica alimentaria diese lo que usted mencionaba, 200 y pico para una persona, o no sé, para el grupo familiar 1000 y pico seguramente. Sí, para una persona. Para el grupo familiar para una persona. Claro, para el grupo familiar estaremos hablando de unos 1000 pesos, un poquito más de 1000 pesos para estar debajo de los niveles de indigencia. ¿Cómo justificamos con los niveles actuales, ¿no? Una nueva canasta básica o nueva canasta alimentaria? Sí, pero además la cuestión es matemática, porque uno toma esa canasta, le aplica los precios que acordó la Secretaría de Comercio hoy, y automáticamente esa canasta básica alimentaria hoy vale 600 pesos. O sea que en este momento ya sabemos, por lo menos, que la línea de indigencia hoy en día está para una persona sola en 600 pesos mensuales. Claro. Becker, acá se producen distintas aberraciones, ¿no? Que ya estamos acostumbradas de parte del INDEC. Por un lado, antes era la divulgación de un índice poco creíble de canasta básica total, y por ende esto también contaminaba los datos de pobreza e indigencia. Y ahora es otra aberración, que directamente es la no publicación del índice. O sea, vamos de un error a otro. Sí, además la paradoja es que hoy en día, con los precios que se relevan para el índice de precios al consumidor a nivel nacional, no solamente podría calcularse la canasta de indigencia y la canasta de pobreza a nivel nacional, sino inclusive a nivel regional, porque hay precios para 6 subregiones que perfectamente podrían utilizarse para saber cuáles son las líneas de indigencia y de pobreza para cada una de las regiones del país. O sea, tenemos más datos, y producimos menos información. Y esto tiene que ver con que, digamos, acá el tema del INDEC no se puede resolver a medias. Así como no hay una señora medio embarazada, tampoco hay un INDEC medio transparente. O se transparenta todo, o permanentemente nos vamos dando de narices con distintos problemas que no tienen solución, como es de que en este momento, obviamente, el organismo no está en condiciones de dar a conocer los valores verdaderos de la pobreza y la indigencia. No está en condiciones simplemente porque, evidentemente, el ministro no quiere salir a defender valores de una canasta que es absolutamente irreal, como es la calculada para diciembre del año pasado. Y no quiere tampoco salir a decir cuáles son los verdaderos niveles de pobreza y de indigencia, que no tienen nada que ver con lo que el INDEC venía informando hasta el año pasado. Becker, usted escribió hace un par de días un artículo publicado en el diario Clarín, en donde hablaba del índice de inflación. Ya dejamos de lado este tema de pobreza, indigencia, canasta básica, y vamos al origen de todo esto, que es el índice de inflación, el nuevo índice que divulga el INDEC. Y usted ahí mostró reticencias a considerar que ese índice realmente pudiera considerarse como completamente transparente. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuáles son esos planteos que hizo en la nota? Bueno, como se suele decir, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo. En este caso, digamos, nosotros venimos de 7 años en que el INDEC viene falseando las estadísticas sistemáticamente. Si hoy el INDEC pretende publicar datos que sean creíbles, es el INDEC el que tiene que convencernos a todos nosotros de que esos datos son verídicos. En el caso del índice de precios al consumidor, lo mínimo que uno esperaría sería que, además de publicar el índice, publique alguno de los precios de referencia de los productos que se utilizan para el cálculo de dicho índice. O sea, que digan, este índice se calculó en base a el precio del pan nos dio tanto, el precio de la carne tanto, el precio de la leche tanto. O sea, exactamente lo mismo que se venía haciendo hasta el año 2007. Curiosa y llamativamente, el INDEC no publica esos datos, que obviamente los tiene porque se supone que son la base del cálculo. Ni siquiera calcula, mejor dicho, ni siquiera da publicidad los índices regionales que se supone son los que usan como base para calcular el índice a nivel nacional. Entonces, lo único que uno puede sospechar es que acá se ha buscado poner los índices un poco más en consonancia con la realidad, fundamentalmente para dar satisfacción al requerimiento del Fondo Monetario, pero que se sigue
utilizando técnicas poco ortodoxas que hacen de que efectivamente nunca se sepa si el índice que se está dando a conocer representa totalmente el aumento de precios o es un índice tan digitado como lo era el que se publicaba los últimos 7 años, y que el único cuidado que se tiene es de ponerlo un poco más en consonancia con la realidad. Esto es, digamos, el razonamiento, o sea, no se entiende sino por qué el propio INDEC no se ocupa de dar todos los elementos de juicio para que cualquiera pueda convencerse de que esta vez el índice es creíble. El índice de enero fue relativamente creíble, el de febrero también, pero ya de marzo generó enorme desconfianza y la mayoría de los analistas señalaban de que ese índice estaba nuevamente subestimando la inflación, volviendo a los procedimientos que eran corrientes desde el 2007 hasta el 2013. Becker, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable, ¿eh?